Carmelo es profesor titular del área de expresión gráfica en la ingeniería de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Ha intervenido en múltiples proyectos en el ámbito de la ingeniería gráfica que abarcan desde el desarrollo de aplicaciones CAD y CAM hasta las tecnologías más avanzadas en la visualización de 3D. Y yo les quiero hacer mención especialmente a que colabora en el campo investigador, que colabora en la reconstrucción de varios dinosaurios en un parque tecnológico que tenemos estupendo en Teruel y que les invito a disfrutarlo porque desde luego que no saldrán defraudados. Pero no solo eso, hoy está aquí porque dirige concretamente el Diploma de Especialización Universitario en Técnicas 3D para la Reconstrucción de Accidentes Laborales en la Universidad de Zaragoza, que es un título propio, y además ha obtenido el Premio Nacional Prever en la categoría individual en el 2014. Cuando quieras, Carmelo. Muchas gracias, señora directora general. Señoras y señores, quiero en primer lugar transmitir mi agradecimiento a Osalan por brindarme la oportunidad de dirigirme a ustedes y explicarles mi conocimiento, mis pequeños trabajos o las actividades que llevamos en nuestra universidad en torno a este tema de la reconstrucción de accidentes laborales. Le hemos puesto el apellido 2.0 porque lo que pretende esta ponencia es introducir en qué se está trabajando y en dónde podemos encontrar la tecnología punta en estos momentos. Muy bien. Rápidamente, solo quiero hacer una observación y es que pertenezco a un centro de la Universidad de Zaragoza que es peculiar en toda la geografía europea y es que convivimos de una manera bastante correcta e incluso productiva arquitectos e ingenieros, que es algo muy peculiar. Y esto nos brinda oportunidades y nuevas circunstancias y quizás sea de lo más significativo de nuestro centro. A continuación, esta transparencia para indicar que llevamos trabajando con el tema desde hace ya largo tiempo. Aquí no se menciona todo lo que estamos haciendo con dinosaurios porque no he considerado oportuno, dadas las circunstancias, hablar de este tema. Pero lo cierto es que estamos preocupados en proporcionar a los ingenieros y a los arquitectos en estos momentos herramientas para poder describir cualquier problema. Y muchas veces el problema está en que no tenemos herramientas adecuadas para representar desde el punto de vista técnico a las personas. Se ha referido algunos de los ponentes que tan brillantemente me han precedido a este tema, y es que en muchas ocasiones describir a las personas con eficacia para representar productos, para movimientos o hacerlas interaccionar con máquinas, nuestras herramientas convencionales geométricas no son suficientes. Por eso, desde el año 2001, la verdad es que estamos trabajando en proyectos que tienen relación con el ser humano. Concretamente, en el año 2001 trabajamos en un proyecto con el Heraldo de Aragón para realizar una ciberpresentadora que en aquellos momentos, han pasado años ya, pero lo cierto es que había un boom con una presentadora que se llamaba Nanova. Fue un auténtico pelotazo financiero dentro de lo que son las industrias com, porque su portal, que no dejaba más que dar noticias en la red simplemente sustituyendo a un presentador, se vendió por muchos millones. Bueno, pues en aquella época se desarrolló algo parecido para un medio local muy relevante. Durante estos años, el ser humano se ha ido aprovechando hasta que en el año 2008 presentamos una ponencia en un congreso nacional sobre reconstrucción de accidentes laborales y, desde luego, ahí se vieron posibilidades interesantes desde el punto de vista visual, gráfico y de lo que es poder modelizar una serie de eventos que ocurren alrededor de lo que es el accidente laboral muy interesante. Voy a parar un instante, porque es que esto siempre conviene decirlo. El accidente laboral, si sobre todo se producen víctimas, resulta un tema muy, muy, muy delicado. Y en ocasiones tratarlo, cuando se hacen reconstrucciones, con palabras como maniquís, coreografías, parece que es todo un tanto lúdico. Describir que se están empleando técnicas de videojuego, que hoy en día se tiene mucho como idea de ocio, empieza cuando hay detrás una persona que ha fallecido o un conjunto de personas, resulta un poco complicado. Quiero que se me disculpe porque en muchas ocasiones lo que estamos viendo caer no son dummies, son personas que a lo mejor han tenido esa caída y, claro, es un tanto complejo el ponerse a ese nivel de responsabilidad. Bueno, ¿qué se entiende por reconstrucción de accidente laboral? La palabra reconstrucción entre comillas. ¿Por qué reconstruir? Claro, ¿qué es reconstruir? Bueno, pues una definición. Una recreación visual podría ser una buena sinónimo para la palabra reconstrucción, porque realmente lo que se pretende no es tanto simular, sino recrear. Simular llevaría una connotación de análisis, cálculo, que en una primera instancia sería lo ideal, pero dadas las circunstancias, y ya me han precedido personas que han dicho lo siguiente, realizar un estudio analítico de lo que es un ser humano
comportándose en una situación de riesgo contra una explosión o contra un ahogamiento, pues la verdad es que no existen en este momento herramientas que nos brindan resultados analíticos de cálculo. Tenemos que hacer casi siempre recreaciones de los mismos. Bueno, de un evento que interviene en seres humanos. El ser humano es el objetivo principal de nuestro trabajo. Representarlo, animarlo, moverlo, para poder interpretar lo que ha ocurrido. Con el objeto de hacer algo, el qué. Facilitar fundamentalmente la comprensión de lo que ha ocurrido, presentar un mejor soporte para la documentación, de acuerdo, está muy bien el papel y es lo legal, pero realmente hoy en día tenemos un medio digital en el que la información hay que suplirla en otro soporte. Y por otro lado, voy a intentar ir rápido para intentar recuperar el tiempo. Y por otro lado también, cuando tenemos un recurso que permite recrear, también nos permite plantear hipótesis para intentar explicar qué es lo que ha pasado. Una imagen, una animación, mejor que 1000 palabras. Esto que ven aquí es una reconstrucción que hizo un alumno del diploma del que luego hablaré y que he tenido el honor de dirigir, que se ha realizado en la Universidad de Zaragoza, como trabajo de fin de grado, bueno, el fin de diploma, para recrear un accidente laboral. Yo no me gustaría ceder ahora mismo el protagonismo al vídeo, que va sin sonido, porque creo que con el vídeo se entiende perfectamente el accidente, que aproximadamente se explica en menos de un minuto. Primer error, utilizar un recurso de transporte que no estaba preparado para ser utilizado por personas, colocarse en una postura inadecuada y pasa lo que pasa. Al margen de que la animación disponga de un recurso gráfico, algunas han visto aquí de más calidad, es lo que un usuario medio puede tener como herramientas de reconstrucción flexibles cuando no dispone de una herramienta sofisticada de dibujo. Y este alumno, que por cierto fue el número 1 de la primera promoción, no solo desarrolló una historia visual, sino que además fue capaz de hacerla con los recursos que se le habían dado. Y por otro lado, no sé si han visto ahí algo, ya se lo digo yo, aquí hay un lenguaje cinematográfico, hay movimientos de cámaras, unas veces priorizando el plano en el que se lee las instrucciones del montacargas y otro alejándose para que se vea la soledad en la que queda una persona cuando se enfrenta a un accidente en un contexto de una edificación. Bueno, eso es un lenguaje visual, es el lenguaje del cine. Lo digo porque muchas veces hacer recreación de accidentes laborales no es tanto un problema técnico, sino es un problema casi creativo, de que hay que enseñar herramientas que normalmente no son comunes a la ingeniería, como es el hecho de utilizar el lenguaje visual animado, ya no digo interactivo, sino simplemente animado, para describir eventos. Muy bien, sigamos. A continuación, una imagen que, bueno, aquí podría estar hablando mucho tiempo, que es cómo se reconstruye el accidente que han visto antes. La verdad es que hay esas fases, y estas fases las hemos explicado en numerosos artículos, que son fases de sentido común en la base de que tienes que atravesar una serie de etapas. Fundamentalmente, recrear primero la documentación. Existen protocolos para establecer cuánto, y digo la palabra que no debería haber mencionado, cuánto tiempo, bueno, cuánto dinero puede suponer hacer una recreación de construcción de accidente con una calidad, vamos a decir, como la que acaban de ver ustedes, o parecida. Bueno, pues hay que hacer un montón de información que, por lo visto, no suele aparecer y no consta muchas veces en los informes que hacen los especialistas o los peritos. ¿Cuánto tiempo ha durado? El tiempo es una variable esencial en cualquier recreación, porque yo sé cuánto tiempo tengo que hacer de animación, y la animación el tiempo es una variable importante. Datos intrascendentes muchas veces como el tejido, la iluminación, el contexto de si las cosas estaban, si eran visibles o no. Bueno, pues esos detalles algunas veces son irrelevantes, pero es que hay que recrearlos después, y claro, son relevantes, pues hay que hacer un protocolo. A continuación se realiza una reconstrucción física de la zona donde se ha producido. Para esto hay varias herramientas, aquellas que utilizan herramientas de diseño asistido por computador o las que hoy actualmente se pueden utilizar para hacer análisis dimensional de zonas mediante técnicas de análisis de fotos, como es la fotogrametría. A continuación, se estudia a la persona, sus dimensiones, las características de su vestuario, si existe algún tipo de elemento que pueda actuar en la recreación, y a continuación se establecen los movimientos de las personas, para finalmente generar un informe. Hoy en día los informes que uno puede generar también deben de quedar claros en lo que uno quiere crear. Me voy a explicar. Una recreación de un accidente puede ser simplemente un vídeo o puede ser algo interactivo.
Lo que están viendo ustedes es lo que hoy en día proponemos como alternativa óptima, que es la posibilidad de recrear un vídeo en 3 dimensiones que pueda ser interactivo para que el que lo está visualizando lo pueda ver desde ángulos diferentes. Ya con eso se gana mucha ventaja frente a lo que puede ser un vídeo tradicional. Y en un entorno de informática móvil, como pueda ser el de una tableta. Bien, nosotros normalmente, cuando hacíamos uso del curso del que ahora mismo voy a hablar, hemos utilizado varios programas. No existe una aplicación que sirva para hacer cualquier cosa, y menos en este campo, y tienes que utilizar varias. Ahí están incluso los nombres comerciales de los productos que hemos utilizado para hacer la recreación que han visto ustedes hace un rato y la que enseñábamos en el diploma. Casi siempre suelen ser herramientas de un acceso relativamente sencillo, que tienen un valor inferior a una cantidad, que corren en un entorno normal de un ordenador no demasiado exigente y que además uno las puede probar antes de usar. Bueno, aparte de esto, quiero ver algunas de las posibilidades que ofrecen hoy en día estas herramientas. La posibilidad de tener un feedback constante de las dimensiones de la situación, del contexto de trabajo, que incluye las posiciones, ángulos de giro de las personas. En cualquier momento utilizas cámaras y las cámaras se pueden colocar donde tú quieras, desde el punto de vista, por ejemplo, de la persona que está siendo accidentada o desde el punto de vista del objeto que ha sido accidentado, con lo cual tienes múltiples planos de visualización. El tener que animar personas y el tener que animar objetos con ellas nos lleva también a la dificultad de que uno tiene que tener capacidad de mover personas, bueno, ya veremos después, pero también tiene que mover máquinas. Y ahora entramos en el problema que analizábamos hace un rato con el ponente que me han precedido. Bueno, estos son diferentes técnicas que existen para mover personas. Sí, cuando hay que mover personas, pues hay que emplear técnicas fotograma-fotograma. De hecho, las animaciones que han salido en el vídeo de las células de fabricación con vehículos guiados, utilizaban casi todas técnicas o bien de captura o bien de fotograma-fotograma. Son las que se ven en este vídeo. Existen otras técnicas, como puede ser la de emplear movimientos que haya sido realizado por un actor antes y reproducirlo nosotros con el actor virtual. O también mediante la posibilidad de impactos, golpes y elementos que colisionan, nos lleva también a tener que utilizar cinemáticas que se emplean sobre todo en la industria del videojuego. Y hay 2 cinemáticas fundamentales. Aquella que pretende simular el movimiento de los sólidos sin deformación o la que, por ejemplo, la han visto en la tela, la que simula el movimiento de los sólidos que se deforman. Y ya para terminar, creo que este es el último, sí, lo dejo aquí. Bueno, con todas estas técnicas y con unos ordenadores y aplicaciones como las que hemos descrito, se desarrolló 2 ediciones del diploma para reconstrucción. En la primera edición, que fue en el año 2013-2014, pues fundamentalmente eran técnicos, sobre todo inspectores de trabajo y miembros directivos de responsables de grandes compañías. Y en la segunda, fundamentalmente, fue un curso que se centró en el colectivo de arquitectos técnicos responsables de seguridad de obra. Bien, ahora viene el 2.0. Todo lo que hemos visto, salvo, bueno, había una gráfica, que ya no lo voy a ir atrás, que ponía que el protocolo a seguir con la reconstrucción del accidente vale para cualquier versión, ya sea la 2.0 o la 1.0. Hoy en día, ¿cómo podemos mejorar todavía esto más? ¿Qué herramientas podemos encontrar en la red para disponer todavía de una mejor visualización y recreación de las personas o de los eventos que produce el accidente? Bueno, pues tenemos como 3 grandes grupos de tecnologías a las que podemos acudir a la hora de reconstruir un accidente. Algunas de ellas se han visualizado en ejemplos anteriores. Son aquellas que tienen relación con la fabricación integrada por computador y la fábrica 4.0, sobre todo las que sirven para simular operaciones, movimientos de producto, o bien de máquina, o bien de personas, en entornos de fabricación integrada por computador. La verdad es que tenía un montón de ejemplos y viendo que tenía 20 minutos he reducido. Aquí incluso había traído algunos de simulación. Pero lo cierto es que en este campo disponemos de herramientas. Lo que ocurre es que son herramientas específicas, son herramientas muy específicas, muy dependientes de la instalación, que utilizarlas si se ha producido el accidente en la instalación está bien y sería posible, pero la verdad es que si el accidente se ha producido en cualquier otra empresa, evento o simplemente se ha producido en el exterior, pues evidentemente no valen. No obstante, la filosofía de trabajo de estas herramientas es quizás la más avanzada. Y, por cierto, tienen una gran ventaja, y es que a día de todas las que tenemos aquí son las pocas con las que podemos utilizar variables físicas, cuantificables, que nos permitan tener por lo menos sentido, al menos de las
dinámico que no geométrico, porque con los otros programas tenemos percepción de las dimensiones, pero no percepción de las variables dinámicas, de las fuerzas, de las deformaciones que se producen solamente con las herramientas que aparecen en primer lugar. Luego vienen las de la industria del videojuego, que son un pelín, son fundamentalmente las que hoy en día están proporcionando recursos de mayor cantidad, tanto humanos, porque hay personas que saben manejar estas herramientas, digamos que técnicos especialistas en animación de videojuego existen ya. Ya va siendo hora, esto lo subrayaré, que las personas que se dedican a hacer videojuegos en la industria del ocio empiecen a bajar, y existen tendencias para que esas tecnologías se utilicen en temas serios. De hecho, se llama Serious Games. Y bueno, es la utilización de la tecnología del videojuego en elementos de, vamos a decir, calado. La palabra que han utilizado ellos es serious y la voy a mantener yo, serio. Muy bien. Y luego hay específicas. En el tema de accidentes de tráfico existen herramientas específicas que existen a la reconstrucción de accidentes de tráfico, fundamentalmente centradas en el vehículo. Ahí hay específicas. Bueno, vamos allá. Nos han mencionado hace un rato, pero lo cierto es que uno podría aplicar para el accidente de un operario, utilizando, por ejemplo, una carretilla elevadora, determinadas tecnologías que se emplean en la industria del automóvil para reproducir lo que están viendo ahí, que es un ensayo de impacto sobre la carrocería de un vehículo. Más de Kafka. Ya existe, se está trabajando, se ha visto que es un problema el que no disponemos de un elemento que cuantifique de una manera científica cómo se comporta un organismo. Están desarrollándose patrones humanos basados en la técnica de cálculo por elementos finitos, de lo que es la estructura anatómica de la persona y el comportamiento muscular, para poder por lo menos disponer de herramientas que que el ordenador ponga para poder simular qué es lo que le pasa a una persona cuando es sometido a determinado impacto. Lo que ocurre es que está todo en fase experimental. Ahí pongo dos referencias. Luego existen una enorme cantidad de dispositivos, ya dentro de las técnicas de animación utilizadas por videojuego, que cada día se están desarrollando para bajarlas a un nivel más de usuario medio. Ese vídeo que están viendo es lo que cuesta preparar un equipo de captura de movimientos de un actor o varios actores, son dos actores. Y vean un reloj que va corriendo. Todo esto, esta parafernalia de instalación, es simplemente para capturar el movimiento de dos personas. Por cierto, si saco esto es porque nosotros en la Escuela de Ingenieros, concretamente en el Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón, disponemos de un sistema de captura de la misma marca. Incluso les podría decir precios y les podría hablar de cosas que conozco de primera línea. No es ahora mismo el más potente ni el más avanzado. Se compró hace 7 años y ha quedado obsoleto. O sea, es que esto también pasa. Pero lo cierto es que ahí tienen un poco la metodología. Y solamente, repito, para capturar el movimiento de dos personas. Y bueno, y sigue pasando el tiempo. Sí, aproximadamente cuesta un par de horas calibrar todo el dispositivo para a lo mejor estar filmando 20 minutos, 5 minutos de movimiento humano. Por cierto, esto tiene gran interés para la industria de bioingeniería y para temas médicos. Pero en el tema de reconstrucción todavía no hemos tenido la necesidad de utilizarlo. Digo todavía no hemos tenido la necesidad porque tampoco a lo mejor era el mejor método. Bueno, aquí hay un tema que a mí personalmente me apasiona y es que las personas se parezcan más, los maniquís que estamos utilizando se parezcan más a personas reales. Este es un ejemplo de clonación de seres humanos. Lo que ven ahí es un sistema de digitalización para que hoy en día podamos incorporar a un videojuego o a una reconstrucción una persona, vamos a decir, morfológicamente idéntica a alguien. Esto ya es viable. Sorpresa cero. Quiero decir, ya estamos acostumbrados a, en la consola, en la PlayStation. Yo es que no uso, por cierto, yo me dedico a enseñar cómo funcionan los videojuegos, pero no juego. Me lo tiene prohibido mi religión. Porque es que ya pierdo bastante tiempo con el ordenador como para encima estar jugando con videojuegos. Es que, vamos, ya... Además, es una pena, porque es que están preparados exactamente para crear adicción, con lo cual... Una vez, bueno, no voy a contar la anécdota, pero solo he jugado 2 veces a videojuegos y dije que ya no jugaría más porque es que hasta que no lo acabé, pues no fui feliz. Entonces, esto pasa. Bueno, pues digo que este tema de la recreación de personas ya se ve en los programas de FIFA. Quiero decir que cualquier jugador de fútbol está clonado en su videojuego correspondiente. Bueno, pues la tecnología que subyace es la que ven aquí. Hay alguna más artesanal que otra, que es la que aparece con el señor Trump. Esto que ven aquí, de publicidad. Estamos trabajando en ello. Es un alumno,
con trabajo fin de grado que hemos clonado para ver las posibilidades de una herramienta de clonación. Es el mismo y lo que están viendo ahí es un programa que adapta una malla a su fisonomía, solo facial, para que nosotros podamos utilizar maniquís ya preparados para animación y optimizar el tiempo de desarrollo del maniquí. Bueno, otro programa que podemos encontrar es, si nos olvidamos de las personas, bueno, ¿quién no ha visto ya Nueva York romperse en 1000 pedazos? Estas tecnologías de representar explosiones, vamos a hacer rupturas, colapsos de estructuras, ya están disponibles en la industria del videojuego y es cuestión de, obviamente, adaptarlas. Se pueden utilizar para mejorar digamos, la interpretación del problema que ha pasado cuando alguna cosa ha explotado o ha colapsado una determinada estructura. Si alguno está pensando, estamos entre técnicos, que es posible calcular perfectamente la trayectoria de un objeto o de un pedazo de objeto que incide contra algo, les diré que sí, y poco más. Quiere decir que hay nadie esté pensando que estamos haciendo un análisis de que la estructura tenía unas características de aguante. No, no, simplemente queremos representar cómo se comportan. Esto es dinámica de sólidos aplicada. Generalmente cada sólido se le asigna un volumen, perdón, una masa, bueno, un volumen, porque se sabe la densidad, y a partir de ahí se interpreta cómo interactúa por mecánica sencilla con el resto de las partículas. Bueno. A ver si entra este vídeo, porque es que me ha dado antes problemas y quería mostrarlo. Ahora. Es un poco largo, ya acabo. Me quedan tres trocitos. Lo malo es que quiero llegar a las conclusiones. Lo muestro porque es un programa que en el año proviene de la Universidad de Oxford. Desarrollaron un método de animar maniquís humanos, bueno, humanos o de cualquier tipo, por cierto, basado en conductas. La técnica de basarse en conductas hace que cuando inciden sobre él objetos se comporte de manera natural, a diferencia del que han visto antes, que es la técnica del ragdoll, que por cierto yo también se puede utilizar sin problemas ya con programas, pero a ver si impacta sobre él algo, por favor, que impacte algo contra ti. Verán que cuando se cae va intentando encontrar apoyo y eso no lo hace porque yo se lo haya dicho, eso es porque tiene un sistema experto que genera movimientos que reproducen el comportamiento humano ante determinadas solicitaciones. Es decir, se anima con conductas. No es porque lo haya hecho un actor, no es porque lo haya yo programado cada fotograma como si fuera un director de cine, sino que él actúa frente a lo que realmente se le solicita. Programa maravilloso. Es tan maravilloso que la empresa ha quebrado. Sí, su política comercial no ha sido la más brillante. Esta empresa tenía unos costes de desarrollo enormes y los incorporó al paquete. Una copia de esta aplicación costaba 20.000 euros. Y francamente, esto hace 10 años, en el 2008. Ha ido bajando, se dedicó a hacer otra copia mejor que solo servía si te dedicabas a hacer videojuegos y ahora se dedica a hacer videojuegos. Lo muestro para que muchas veces se vea que existen herramientas de desarrollo que viven, crecen, se reproducen y mueren. Y cuando se mueren te dejan tirado en la estacada. Porque como hayas desarrollado un proyecto, ¿qué haces ahora? Y esto pasa en la informática. Es que la informática no es una ciencia exacta, depende del mercado. Y el mercado, bueno, pues es el que es. Bueno, de hecho, este es el ejemplo con el que hicimos el artículo en el 2008, porque es cuando salió esta herramienta para hacer la reconstrucción de la caída de un trabajador cuando estaba pintando en una ventana. Es una variante del programa anterior que les he dicho. Y este programa ha desaparecido. Tenemos una copia, pero la verdad es que no se puede enseñar. Quiero decir que no lo podemos utilizar para... Bueno, no... Bueno, tenía 20 ejemplos más. Resumiendo, aquí viene la pregunta que me ha hecho mucha gente, pero vamos a ver. ¿Quién reconstruye el accidente? Puede haber 3 respuestas. Los que no se ven, bueno, sí que se ven ahí, yo los veo peor. El de la izquierda, por poner así un rol de cliché, podría ser el director de cine. Realmente, cuando uno quiere reconstruir un evento y contar una historia, que esto es contar una historia, muchas veces que la cuente en base a un guión, que suele ser el informe del técnico, reconstruya una escena. O lo de la derecha, que es el informático. Los programas son tan abrumadoramente
complejos que hay ocasiones en las que tienes que tener conocimiento. No informático, yo más diría especialista en informática gráfica, que es otra cosita, es algo distinto. Por cierto, no crean que la informática gráfica, yo estoy ahora reivindico mi puesto en la Escuela de Ingeniería, tenemos ingenieros informáticos dentro de la plantilla de grados que egresan de nuestro centro y ahí tienen informática gráfica, conozco a varios profesores, trabajan en ese campo y ellos están en el desarrollo de algoritmos, pero realmente en el uso de los programas tampoco. Entonces, si ellos ya renuncian a ese campo y tampoco, pero son difíciles de usar, ¿quién va a hacer esto? Pues debería ser un informático gráfico, pero pensamos que debería de ser el técnico que realmente sabe lo que ha pasado y saber cuál es la problemática del accidente, es decir, el especialista en prevención y seguridad. Ahí ya le doy a otro botón. Bien, para que no haya desesperación, porque es una de las preguntas, y claro, yo, siendo técnico de estas características, mis conocimientos informáticos y gráficos tampoco son, sí, es un problema, y es el principal problema que tuvimos durante el diploma, las doses, que resultaba difícil condensar toda la cantidad ingente de información que tiene que aprender una persona. Por eso se eligieron aplicaciones que fueran lo más fácil de cada caso. Porque, claro, también podríamos haber elegido aplicaciones más complicadas. Bueno, esto que ven aquí, a ver si se ha corrido el vídeo, sería lo ideal. Lo ideal es que tuviéramos un entorno en el que tuviéramos la capacidad de recrear cualquier escena, y cuando digo cualquier escena, es cualquier escena. Y eso es verdaderamente complejo. Si es una industria, es perfecto, pero si esto se produce en el campo haciendo una zanja con una excavadora, se nos viene abajo todo el sistema de simulación que tienen las compañías de fabricación o las plantas de ensamblaje. Y claro, si ya intervienen cosas tan rústicas como un andamio o el accidente se produce, pues eso, en un montacargas como han visto antes. Entonces, claro, recrear toda esa realidad. Se pueden hacer soluciones particulares, por ejemplo, para la industria de la construcción. Este es un programa interactivo que enseña a una persona a llevar, digamos, una pauta de comportamiento seguro en un entorno de construcción típico de construcción norteamericana en la que se utiliza la madera. Por aquí es por donde está un poco la salida de cómo van a ser utilizados estos programas 2.0. Nosotros estamos en esa línea, y ahora me estoy acordando del simulador que he estado probando hace un rato. He tenido el capricho de probarlo, porque me ha parecido fantástico. No es que les quiera hacer publicidad, pero el simulador este me ha parecido genial. Tiene además unos gráficos francamente buenos. Estamos trabajando en la línea de hacer entornos interactivos para poder nosotros recrear el movimiento, por ejemplo, de una elevadora de estas articuladas. Este es otro trabajo que estamos ahora mismo. Muy bien. Aquí había más cosas que he reducido ya para finalizar. 4 ideas. Por cierto, la última no es nuestra. Es posible, esto es posible. La cuestión es cuánto tiempo, tecnología deseas realizar para llegar a conseguir qué resultados. Y si estos resultados realmente están de acordes a lo que uno espera en la reconstrucción. Lo que mejor hoy nos ofrece para reconstruir accidentes no es toda la tecnología gráfica que encontramos en la industria, sino sobre todo la que encontramos en la industria del videojuego, más que la industria. Ojo, yo soy ingeniero industrial, esto que conste. Y llevo años pegándome para empezar a hacer ver que, por ejemplo, cuando representamos una máquina y utilizamos un sistema de CAD mecánico, un compresor, por decir algo, la cantidad de geometría que lleva y cantidad de piezas que lleva es inabordable desde un punto de vista de animación, porque se nos facilita un montón de detalles que son ahora mismo no computables en tiempo real, que es lo que uno necesita mover cuando hace cosas de estas. Porque si te quieres mover en tiempo real para hacer una recreación interactiva, te sobra un montón de información geométrica. Y por otro lado, nadie se preocupa en hacer que determinados detalles sean gráficos. Es decir, una rejilla, por ejemplo, de una mampara a una rejilla, pues normalmente se modelaría como si fueran curvas. Pues no, eso hay que sustituirlo por una imagen. De hecho, he estado trabajando con nuestros tocayos de Lita y para ver si podíamos ayudarles o echarles una mano en cómo interpretar, cómo pasar esta información CAD a la información poligonal que se necesita en la industria del videojuego. Esa que han visto ustedes en el simulador. Eso es gráfica de videojuego, no de industria. Bueno, pues esa es la que hay que aprovechar. Ya para terminar, la formación de una persona que va a utilizar, hay que empezar a habilitar ámbitos de formación que no existen ahora mismo en el mercado. Y ahora lo que me encantó esta frase y la pongo. Miren, la respuesta es digital. Quiero decir,
esto hay que hacerlo ya con ordenador. Hay que utilizar las nuevas tecnologías. Ahora hagan ustedes la pregunta que quieran. Se me he caído de no sé, pues hay que hacerlo, pero hay que hacerlo digital. Ya no nos podemos permitir el lujo de tener enormes pilas de información textual para describir lo que ha ocurrido en un acontecimiento tan lamentable como es el de un accidente laboral para sacar conclusiones. Bueno, pues esto era todo. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Carmelo. Y muchas gracias además por el esfuerzo que has hecho en resumir. Siento haber abusado del poder que tengo como moderadora, pero he preferido dejarles que acabaran de hacer sus exposiciones cada uno de ellos porque me parecía más interesante. De todas formas, le podemos robar algún minuto a la organización y si ustedes quieren hacer alguna pregunta, es la ocasión de ello. Si no es así, bueno, pues como a modo de conclusión, yo me había preparado también una serie de preguntas, pero no les voy a agotar, van a dar las 6 de la tarde. Y enhorabuena, Ignacio, porque estáis desarrollando un proyecto que pone realmente a disposición de las personas la seguridad y la salud, porque el que manejéis indicadores, detectores y que además lo hagáis independientemente de la formación que tenga el operario y del entorno tan variable al que se pueda ajustar, ojalá el proyecto salga adelante, seáis capaces de industrializarlo porque seguro que nos va a ayudar muchísimo. Otto nos ha puesto la mirada en un entorno que a mí me parece realmente interesante. Sí, porque ¿cómo vamos a afrontar y cómo los trabajadores van a afrontar la desaparición de las barreras físicas que hasta ahora eran las que encarcelaban realmente a la máquina y vamos a pasar a asumir directamente que tenemos que trabajar codo a codo y que esas máquinas van a ser nuestros futuros compañeros. A mí me parece que hay mucho trabajo por delante en un cambio cultural y que tenemos que afrontarlo. Tenemos que afrontarlo porque, desde luego, no es el entorno ni siquiera en el que prácticamente hoy en día se está trabajando todavía en una industria, además, tan robotizada como puede ser la automoción. Si salimos ya de ese entorno y nos vamos a otras fabricaciones, creo que todavía estamos mucho más atrás, pero ahí se tiene que producir el cambio cultural. Un cambio cultural en el que las personas no pueden faltar. Y desde luego, porque creo que aquí todos trabajamos por y para las personas, para conseguir ese entorno mucho más, no solo más seguro, sino el salto que ya estamos intentando dar todos, que es hacia un entorno mucho más saludable. Desde luego, proyectos como el que hace Gamesa es exportable, es fácil y tan solo necesitamos dos cosas nada fáciles: involucrar a los de arriba y a los de abajo y trabajar todos en colaboración. Y por último, Carmelo nos ha llevado a lo que ojalá no sea un futurible, sino que dentro de poco lo podamos aplicar. La investigación de los accidentes es cierto, yo comparto tu opinión, es necesario, debemos de dejar de afrontar ya tanta información textual y los técnicos tienen que empezar a ser formados en la utilización de este tipo de herramientas. Si la Administración está haciendo un esfuerzo importante a través de la Inspección de Trabajo en tratar de formarse en estos hábitos y la Administración está muy precaria de medios, ¿por qué no en la empresa privada, que es donde realmente se pueden adquirir la experiencia que desgraciadamente un accidente nos proporciona? Y por último, el juicio. El juicio como reflexión sobre las responsabilidades tan importantes que tenemos que asumir todos los que de una forma u otra estamos involucrados en el trabajo y en la producción. Es una reflexión dura, pero quizá necesaria. No me queda ya sino agradecer a todos mis compañeros de tablas, en este caso, las brillantes exposiciones que han tenido, agradecerles a ustedes la asistencia y espero que hayan quedado satisfechos con las exposiciones de hoy. Yo al menos sí que me voy satisfecha y les voy a desear lo que Osalan significa: salud y trabajo. Gracias a todos.